En el día de hoy vengo a enseñaros a cómo actualizar el sistema Custom Firmware en vuestras consolas de Nintendo 3DS. Así pues, esta Semana Santa ha sido un poco frenética y hemos tenido tanto una actualización de Goodmode 9 como una actualización de Luma. Así pues, el primer paso que debéis de realizar será la descarga de los archivos. Para ello acudiremos a la página oficial del canal y aquí podréis observar que tenemos tanto archivos de Switch, de Nintendo 3DS, NDS, de Wii, los programas SD, también lo podemos poner en inglés, en español, aquí tenéis los servidores de Discord, etc. Como esta página todavía no la había enseñado en ningún vídeo, pues la pasamos así rápida. ¿Qué tenemos que hacer? Pues aquí en el buscador tendremos que poner ACT 3DS, Luma, Splash, Emibri, ACT 3DS. Aquí está. ¿Que no me encuentra nada el buscador? No os preocupéis, nos vamos a la consola y vamos buscando el archivo que os he dicho. En este caso era el ACT 3DS. ¿Dónde estás? Lo he perdido, tengo tantos archivos que ya no encuentro nada. Aquí están los de hack. ¡Ay, Dios mío! No está aquí. Luma, Splash, Emibri, ACT 3DS. Aquí le daremos a descargar archivos. Y aquí tendremos ya el ACT 3DS Luma 13.4 más Goodmode 9 2.2.3. No obstante, si cuando lleguéis a ver este vídeo, este archivo Luma o este archivo Goodmode 9 cambia de número, querrá decir que la versión se ha actualizado. Así pues, recordad que esta página web siempre va a tener los archivos a la última. Así pues, le vamos a dar a descargar. En el escritorio, guardamos y ya lo tenemos, chicos. Vamos a cerrar el navegador y aquí está nuestro paquetito. Ahí quería ponerlo en el sol. Bueno, ahí me vale. Una vez hayamos descargado los archivos, tendremos que introducir nuestra tarjeta SD o nuestra tarjeta micro SD en el ordenador. Acudiremos a ella y aquí tendréis pues los típicos archivos del GM9, Luma, Nintendo 3DS, boot.3dsx y boot.fir. Lo más seguro que a lo mejor este ni lo tengáis. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer a continuación? Vamos a abrir el paquete WinRAR y directamente todo el contenido lo vamos a poner en la raíz. Nos va a decir obviamente si queremos reemplazar los archivos. Le vamos a decir que sí, que los reemplace. Y una vez tengamos los archivos dentro de nuestra tarjeta SD, ya podremos acudir a nuestra querida consola. Una vez en la consola y habiendo introducido nuestra tarjeta SD junto con los archivos, simplemente tendremos que pulsar el botón Start y el botón Power, para con ello entrar al Goodmode 9. Aquí pueden ocurrir dos cosas, o bien que directamente se os abra con el idioma que tuvierais ya preconfigurado de las versiones anteriores, o bien que os salga el selector de idiomas y tengáis que elegir español, inglés, francés, etc. Una vez dentro del Goodmode 9 tendremos que pulsar el botón Home, acudir a la opción llamada Script y seleccionar el script ACT 3DS. Aquí directamente nos solicita indicar el idioma. ¿A qué se está refiriendo? Se está refiriendo al idioma de Luma, no al de Goodmode 9, sino al idioma de Luma. Así pues, podremos tener Luma en español, en inglés, en francés, en alemán, en italiano y en portugués. No obstante, yo para este vídeo voy a coger uno aleatorio. Venga, vale, el español. Me habéis convencido. Ahora tendremos que elegir otra de las opciones, en este caso ACT 3DS. Le daremos permisos de escritura. Ahí está modificando todo y finalizará diciendo: proceso finalizado, te amo Keloni. Y aquí ya nos encontraremos en el apartado de Luma, en este caso en la versión 13.4.
De estas opciones solamente recomiendo dos. La primera de todas, que es el Splash, ponerlo en después, y la de mostrar NaN en configuración de la consola. Así pues, si has elegido otro idioma, pues en alemán será de otra manera. Pero en español es lo que hay. Para finalizar, directamente guardamos y salimos. Ahí saldrá el Splash de seguridad. Y ya estaremos dentro del menú de Home. ¿Qué es lo nuevo que trae la nueva versión de Luma? Pues es una chorrada, pero una verdadera chorrada. Si ahora mismo abrimos el menú de Rosalina, recordad L, Select y abajo, aquí tendríamos el menú de Rosalina, que por supuesto también está modeado a el Luma Pin, y lo único que se ha añadido es esta mierda de opción, la de regresar al menú Home. Si ahora mismo le doy a esta opción, me pregunta, ¿desea regresar al menú Home? Entonces tú le das a aceptar o le das a cancelar, porque claro, obviamente siempre podemos confundirnos y decir, ay, no era esa opción, voy a darle a cancelar. No, le vamos a dar a aceptar y dices, ay Dios, lo que he hecho. ¿Por qué se me ha metido en el registro? Esto cada vez está peor. Que sí, que quiero llegar al Home. Ciérrame todo. Claro, ¿qué ha pasado? Que al haberle dado a la A se me ha abierto la aplicación que había debajo. Pero vamos, para que hagáis una idea, esta chorrada de opción me ha llevado, pues yo qué sé, una mañana y una tarde. No solamente traduciéndola, sino también compilándola. Vamos, una verdadera locura. Y bueno, para finalizar, que vamos a ver, que no quiero entrar al registro, por favor, déjame en paz. Venga, vamos a apagar la consola. Lo que vamos a hacer a continuación va a ser entrar a Good Mode 9, pues también se ha actualizado. Recordemos, botón Start. ¡Ay! Vamos a darle un poco de brillo. Y ahí tendríamos la versión 2.2.3. Y con esto, chicos, pues ya habremos actualizado tanto la versión de Luma como la versión de Good Mode 9. Y habremos dado mientras una vuelta por la aplicación de registro porque la consola hoy le ha apetecido. Y bueno, chicos, con estos sencillos pasos habremos terminado el proceso de hoy. Espero de verdad que os sea útil, que tengáis siempre vuestra consola a la última y simplemente recordaros que cualquier duda, sugerencia o un buen te amo Quelonio podéis dejarlo en los comentarios de este vídeo y por supuesto que siempre vais a tener el servicio técnico de la empresa y de la Wii a vuestra disposición. Hasta más veces.